Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Qué bueno, me alegro mucho de esa buena vibra, me contagia a mí también. En esta semana he estado bastante complicada con el tiempo. Tuvimos nuestra reunión de las mujeres y fue un tiempo precioso. Estuvimos ahí aprendiendo a ser guerreras de oración y salimos como nuevitas, así con las espadas afiladas, listas para conquistar lo que el Señor nos ha prometido, ¿no? Y también ayer estuvimos con el repaso del coro para la cantata navideña. Yo sé que todavía estamos entregando útiles escolares y todo, pero para la próxima ya no falte, porque hubiera escuchado ayer, parecían ángeles cantando. Hermoso, hermoso está, y eso que recién están aprendiendo. No se olvide, vendrá, todavía le estamos esperando. Bueno, ¿vieron el tema de hoy en el internet, en el Facebook? ¿No? El tema para hoy se llama Milagros que traen un cambio radical. ¿Cómo es? Milagros que traen un cambio radical o que llevan a un cambio radical. Hace muchos años conocí a un chico cristiano. Este era un chico muy activo en la iglesia, cantaba, ayudaba, si le decían recoja la ofrenda, él recogía la ofrenda, mueva las sillas, él colaboraba. Tenía un corazón muy comprometido con el Señor. Cuando él era un niño, este joven se enfermó gravemente, era un bebé de meses y le dio una enfermedad que ningún médico diagnosticaba, nadie podía dar con su enfermedad. Su mamá oró y se lo entregó al niño. Ya cuando era solamente huesito y pellejo, le dijo: Señor, este niño es tuyo, te lo entrego en tus manos, ya esperando que ese bebé muriera. Sin embargo, el Señor en su misericordia le devolvió la salud a este niño y él creció conociendo la palabra del Señor, sirviendo en la iglesia. Pero cuando él se convirtió en un jovencito, él fue a otra ciudad a estudiar. Y se hizo de amigos que no eran cristianos, malas influencias. Y poco a poco él empezó a dejar de ir a la iglesia y se empezó a enfriar, su corazón se alejó del Señor y terminó en malos pasos, se volvió un alcohólico. Y tal era así su vicio por el alcohol que su hígado empezó a enfermarse. Estuvo muy grave hasta que una vez, después de una de estas borracheras terribles, lo llevaron al hospital y el médico le dijo, estando él todo consuelo, le dijo: mira, si tú tomas una vez más, te mueres. Tu hígado está destrozado, estás a un paso de la cirrosis. Muchas gracias, Soñita. Y estaba ahí en la cama solo porque su familia vivía en otra ciudad y él estaba ahí haciendo un recuento de los daños, cuando en el hospital había un pastor que estaba orando por otros enfermos y lo reconoció y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasó? Y el joven le cuenta y le dice: mira, Dios te sanó, hizo un milagro en tu vida con un propósito. Tú decidiste alejarte del Señor, pero mientras tú no vuelvas a los brazos del Padre, hasta que tú no cumplas con ese propósito que Dios tiene en tu vida, vas a la muerte, vas rumbo a la muerte. Esa noche ese joven se arrepintió, hizo las paces con Dios. Y ni bien se mejoró, se fue al seminario. Esto era en la ciudad de Guayaquil. Él se fue al seminario a inscribirse. Nadie le creía, porque él era un terrible. Y ahí estaba ese muchacho terrible, borracho, inscribiéndose para el seminario. Dios poco a poco obró en su vida, empezó a cambiarlo. Y pasaron los años y el Señor restauró su hígado. Han pasado más de 33 años y él ahora es pastor de una iglesia grande en Guayaquil. Porque ese milagro que él vivió
esa sanidad que el Señor hizo en su cuerpo, lo llevó a un cambio radical. Hoy veremos también en la palabra un milagro que trajo un cambio radical a un discípulo de Jesús. Este discípulo es el apóstol Pedro. ¿Recuerdan la semana anterior que vimos? A ver, ¿se acuerdan? A ver, les doy una pista. Es sobre la conversión de Pablo. A ver, ¿qué había pasado? Bernabé había sido un hombre que acompañó a Pablo en sus primeros pasos, lo había presentado y ahí estaba él, este perseguidor de la iglesia, siguiendo a Jesús. Ahora, de lo que predicó mi esposo a lo que voy a predicar yo, hay solamente un versículo de diferencia. El texto de hoy está en Hechos 9, del 32 al 43. Hechos 9, del 32 al 43. Yo voy a estar usando la Reina Valera contemporánea. Usted me puede seguir en la versión que usted tenga. Como les decía, entre la prédica de la semana anterior y lo que yo voy a predicar hay un versículo de diferencia. Pero ¿saben qué? Que si usted estudia otros libros, sobre todo lo que escribió Pablo en Gálatas, vamos a encontrar lo siguiente. Sin perder su cita, busque Gálatas 1 del 15 al 18. Gálatas 1 del 15 al 18. Voy a leer. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El libro de los Hechos es un resumen de la vida de Pablo. Pero si a usted le dicen, por ejemplo, en la semana que pasó hubo un accidente en un bus que se quedó sin frenos y se fue de largo aquí en Carapungo y se chocó contra unos árboles, unas casas, ¿sí o no? ¿Quién creen que tiene una versión más acercada a lo que pasó? ¿Alguien a quien le contaron o a los que le chocó el bus, el carro o la casa? A los que estuvieron allí, ¿no, verdad? Entonces, Hechos es un resumen, pero Pablo en Gálatas está contando lo que pasó de primera fuente, de primera mano. Entonces, dice Pablo que después de que él tuvo este encuentro con Jesús, que cayó del caballo, que se quedó ciego, luego fue para que oraran por él. Dice que ¿a dónde se fue? Lo que acabamos de leer, que se fue a Arabia, al desierto de Arabia. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? 3 años. 3 años, es decir, que entre el versículo 31 y el versículo 32 pasan más de 3 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a leer ahora sí nuestro texto y vamos a leer en Juan 9:32. ¿Qué estoy diciendo? Hechos 9. En el capítulo anterior, en la prédica anterior, vimos que en esta visita que hizo Pablo a los apóstoles, él fue y contó su testimonio. ¿Qué era lo que Dios había hecho en su vida? ¿Pueden imaginarse cuál fue la reacción de Pedro cuando escuchó lo que Dios había hecho en ese hombre, perseguidor de la iglesia, que estuvo ahí cuando mataron a Esteban? Pedro lo conocía muy bien. Y ver que ahora era otra persona,
compartiendo la palabra del Señor. ¿Cuál habrá sido la emoción de Pedro? De ver lo poderoso que es Dios cambiando a las personas. Entonces, después de ese encuentro es lo que ocurre en nuestro texto. Dice Hechos 9:32, vamos a ir leyendo poco a poco. Dice la palabra del Señor: Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Vemos que este Pedro había visitado a muchos hermanos y ahora decide ir a esta ciudad que se llama Lida. Lida antiguamente se llamaba Lod, con D, L-O-D, Lod, y significaba contienda. Imagínense una ciudad que se llama contienda. Pedro emprende el viaje para visitar a estos hermanos y se encuentra allí con un hombre paralítico que se llamaba Eneas. ¿Saben qué significa Eneas? En griego significa 9. ¿Han oído ustedes por enésima vez? ¿Ya? Viene de la palabra Eneas. Y viene Pedro, lo encuentra, ora por él. ¿Y qué le dice? Levántate, levántate y arréglate. ¿A quién les suena a ustedes parecido levántate? ¿Quién decía eso cuando hacía milagros? Jesús, ¿no, verdad? Y Pedro está haciendo lo mismo que hacía Jesús. Le dice a Eneas: levántate y arréglate. Y dice que cuando hubo este milagro, todos los habitantes de esta ciudad que se llamaba Contienda y de la ciudad cercana que se llamaba Sarón se convirtieron al Señor. Vemos un primer milagro. Ahora continúa su camino y vamos a seguir en el versículo 36. Veamos qué dice el versículo 36. En Jope había una discípula llamada Tabita. Yo recién aprendí que no era Tabita, ha sido Tabita. Es decir, Dorcas en griego. Tabita hacía siempre muchas obras buenas y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Jope, la ciudad de Jope, estaba a 17 kilómetros de Lida, donde fue el milagro de Eneas. Caminando se hacían de 3 horas y media a 4 horas. Jope, el significado de este nombre es hermosa, bella. Esta ciudad se llamaba hermosa, bella. Para los judíos, los nombres son muy, pero muy importantes. Así que cuando usted encuentre en alguna cita bíblica el nombre, sobre todo nombres que no son muy comunes, es porque ahí hay una enseñanza. Habla del carácter de la persona, de la ciudad. Tiene mucho que ver con la identidad. Aquí encontramos una contradicción. En esta ciudad vive esta mujer que se llama Tabita. Y Tabita significa graciosa, delicada. Dice que es gacela. Le traducen como gacela, pero no porque es un animalito, sino porque las gacelas son muy delicadas, muy ágiles, muy hermosas. Entonces esta mujer se llamaba
graciosa, delicada. Pero miren, aquí hay una contradicción. En esta ciudad que se llamaba hermosa y bella, había pasado algo que no era hermoso ni bello, era muy triste. Y esta mujer que se llamaba graciosa y delicada, ya no lo era más, se había muerto. ¿Sí ven? Una contradicción. Tabita es el nombre en arameo, Y aquí en Hechos fue escrito por el doctor Lucas, un historiador. ¿En qué idioma creen que se escribió Hechos? En hebreo, a ver, ¿quién da más? En arameo, a ver, ¿quién da más? En griego, a ver, ¿quién dijo por ahí griego? Un aplauso, mi hermano Robertito, un aplauso. Lucas fue escrito en griego porque fue escrito para los griegos. Pero aquí, en el original, Lucas mezcla el nombre Tabita, que era arameo, pero explica que la traducción de Gacela al griego era Dorcas. Nosotros hemos oído mucho de Dorcas, ¿no, verdad? Ahora, ¿qué pasa? Dorcas era una mujer piadosa, con un corazón muy generoso. Ella hacía el bien a uno de los sectores más vulnerables, que eran las viudas. Las viudas, cuando moría su esposo, perdían a su representante legal, perdían a quien daba la cara por ellas. Y si no tenían un hijo, un varón, que asumiera el rol de su padre, o que al menos fuera un hombre, a veces morían cuando los niños, los chicos eran pequeños, ellas perdían mucho. A veces los familiares les quitaban las propiedades. A las personas a las que debían le embargaban las cosas porque ya no había un varón que pague. Y las viudas eran el sector más vulnerable de un lugar. Y Dorcas tenía este corazón tan noble, tan generoso, que ella había hecho mucho bien. Les había dado ropa, pero dice que no solamente ropa, ella hacía cosas buenas por los sectores más vulnerables de su pueblo. Pero ¿saben qué pasó? Esta mujer que hacía tanto bien se enfermó y se murió. Esto nos lleva a reflexionar que aún a las personas de buen corazón, a las personas buenas, les pasan cosas no tan buenas. Pasan momentos difíciles, se enferman y también mueren. En esos tiempos no se preparaban los cadáveres como ahora, que se formalizan para que aguanten un poco más. En ese tiempo, cuando una persona fallecía, la lavaban y la preparaban y ese mismo día la enterraban, porque no se podía quedar mucho tiempo, porque no había cómo preparar el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con Dorcas? Parece que Dorcas había muerto en horas de la mañana. La habían lavado, la habían preparado. Se enteran que Pedro está en Jope. Pedro está en Lida. Y de Lida a Jope habían 17 kilómetros. Es decir, que se hacían de 3 horas y media a 4, caminando. Entonces, los discípulos se enteran que Pedro está en Lida y mandan a 2 hombres a darle el mensaje que se ha muerto Dorcas o Tabita. Estos hombres se preparan y emprenden la caminata. Ahí hacía mucho calor. Ahora, ¿por qué habrán ido 2 personas? ¿Por qué mandarían a 2? Para asegurarse que llegue el mensaje, para que si al uno le pasaba algo, se torcía el pie, lo mordía algún animal, el otro podía continuar y llevar el mensaje de urgencia.
Ellos van, encuentran a Pedro, le entregan el mensaje y Pedro decide ir con ellos. Vamos al versículo 39. Hechos 9:39. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. ¡Qué dolor! Todas estas personas que habían sido bendecidas por Dorcas iban donde Pedro y le decían: mira lo que me cosió, mira la ropa que le hizo a mis hijos, por favor, haz algo. Ahora aquí vamos a hacer un paréntesis y yo quiero que por un momento usted recuerde a alguien que hizo una acción de amor, de generosidad con ustedes. ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien que hizo algo bueno por ustedes? Hace más de 13 años mi papá murió. Y cuando a mí me avisaron, yo estaba aquí en Quito, mi papá vivía en Manta, mi papá murió un martes a las 10 de la noche. Y por más que traté de conseguir un bus para irme, no había buses a esa hora. Y tuvimos que viajar al día siguiente, toda la noche. Yo no pude dormir, pasé llorando, haciendo maletas para irnos. Salimos muy temprano en la mañana a coger el primer carro que iba para Manta. Tuvimos un viaje de 12 horas. En el camino yo iba llorando, casi no comí. Mi esposo prácticamente me obligó a tomarme una sopa, pero yo no tenía hambre. Llegamos a Manta como a las 5 de la tarde, me bañé, me cambié de ropa, fui al funeral, estuve ahí. Al día siguiente enterraron a mi papá. Igual no había comido, estábamos con mi familia ahí haciendo el culto de despedida de mi padre. Fuimos a enterrarlo y regresamos del entierro más o menos como a las 2 de la tarde. Mis piernas parecían un par de fideitos, ya no aguantaban. Llegamos a la casa y cuando llegamos a la casa, antes de subir, nos preguntamos: ¿y ahora? ¿Y la comida? Porque todos nos fuimos al entierro. Subimos a la casa y cuando nosotros llegamos, unas hermanas de la iglesia de mi tía es pastora en Guayaquil con su esposo, habían ido al funeral a Manta y estas hermanas habían llevado comida. Y fue la comida más deliciosa que he comido en mi vida. Porque una vez que enterramos a mi papá es como que ahí ya me dio hambre. Yo siempre agradeceré a esas hermanas que hicieron ese bien conmigo. Y yo sé que a muchos de ustedes, muchos han de haber recibido un bien de alguien que ustedes no se esperaban. Ahora la pregunta del millón. Si el Señor nos llama a su presencia, hoy, mañana, ¿habrá alguien que recuerde lo que nosotros hemos hecho por ellos? Es fácil recibir, pero es muy difícil dar. Y sería bueno que nosotros pensáramos cómo queremos que la gente nos recuerde. ¿O será que si nos morimos la gente se alegre? Ya al fin se murió, cascarrabia, mal genio, chismoso. Y en vez de hacer un funeral, van a hacer una fiesta si nos morimos. O en realidad la gente le va a doler que nos vayamos. Y la gente va a decir: miren, esto bueno hizo por mí. Y que cuando nos vayamos, en vez de que se reúnan alrededor del ataúd a contar chistes y a reírse, la gente cuente y digan: miren, hizo esto por mí, me ayudó. Cuando necesitaba me dio una palabra de ánimo, oró por mí. Qué lindo, ¿no? Que al decir adiós dejemos un buen recuerdo. Bueno, retomemos, los dejo para que piensen
¿Cómo quieren ser recordados? Algunas personas dicen el versículo que hay en Efesios 2:9, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Eso es cierto, la salvación no se gana por obras. Pero en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí o no? Continuemos con el versículo 40. Hechos 9:40. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabitá. ¿Les resulta familiar esta sanidad? Hay ahí unas palabras muy parecidas. ¿Saben? Si ustedes me acompañan, vamos a buscar Marcos 5:38. Marcos 5:38. Dice Marcos 5:38. ¿Ya tenemos? Perdón. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Aquí está hablando de Jesús. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talitá cumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. Enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Pedro, fiel a su maestro, está siguiendo el mismo modelo de Jesús para sanar. Miren, aquí en Hechos, Lucas mezcla el arameo. Recuérdense que dijimos que Lucas estaba escrito en griego. Pero Lucas usa aquí el arameo Tabitá. Y luego en griego la palabra levántate. Pero cuando Pedro habló a Dorcas, a Tabitá, no habló en griego, habló en arameo. Le dijo Tabitá cumi, que suena tan parecido a lo que dijo Jesús, Talitá cumi. Cualquiera que estuvo cuando Jesús sanó a esta niña pudo reconocer que Pedro estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo Jesús. Las mismas palabras que dijo Jesús las estaba diciendo él. ¿Se imaginan ustedes cuál sería la reacción de todas estas viudas cuando ven salir a Dorcas? ¡Viva! ¿Qué creen ustedes que hicieron? Ay, Dorcas, qué bueno que el Señor te resucitó. Qué bueno, me voy a mi casa. ¿Ustedes creen? ¿Qué creen que hicieron todas estas viudas, la gente del pueblo? Yo me imagino que ahí hubo un alboroto, un griterío, una celebración tremenda. ¿Y saben qué? Que como buenas representantes del género femenino, estas mujeres dieron a conocer rápido la noticia. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Que al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor.
Una vez más, estos milagros señalaban a Jesús. Pedro se encargó de reconocer y atribuir estos milagros a Jesucristo, porque se recuerdan lo que le dijo Eneas: el Señor Jesucristo te sana. Y todos los milagros apuntan a Jesucristo. Por eso cuando la gente vio a estos dos, a Eneas y a Dorcas, sanados y resucitados, lo que hicieron fue convertirse al Señor. Ahora continuemos, versículo 43. Durante muchos días, Pedro se quedó en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Después de ese milagro, Pedro no se regresa a Jerusalén. Pedro se queda en Jope, pero se queda en la casa de este señor Simón, que era un curtidor. Ahora, yo busqué un artículo, un documento donde me explicaran qué era lo que hacía un curtidor. Y esto es lo que encontré. Un curtidor es una persona que procesa pieles de animales para convertirlas en cuero. El proceso de curtir incluye rascar las pieles para quitar cualquier resto de pelo o carne y después aplicar ciertos químicos o jugos de plantas. Menciona que para poder curtir las pieles se las frotaba con excrementos de animales carnívoros. Guácala. El trabajo de un curtidor se consideraba una profesión de poca categoría y un oficio impuro. Recordemos que en la ley de Moisés se consideraba impuro tocar un cadáver y excrementos. Y este señor era un curtidor de pieles, estaba en contacto con cadáveres y con excrementos. Es decir, era una persona considerada impura. Y ¿saben qué? Pedro se queda muchos días en la casa de Simón el curtidor. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál fue el milagro que trajo ese cambio radical a la vida de Pedro? ¿Será la sanación de Eneas? ¿Será la resurrección de Dorcas? Si ustedes recuerdan, ¿cuál fue la misión que Jesús le dio a los 12 discípulos? ¿A dónde? A Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿dónde estaba Pedro? Pedro se había quedado en Jerusalén. Avanzó un poco porque se acuerdan cuando vimos sobre la prédica de Felipe con este falsificador de los dones de Dios, este brujo que quería hacerse pasar por discípulo. Pedro fue a confirmar a los hermanos a Samaria. O sea, sí avanzó hasta Samaria. Vemos que está en Judea porque Lida y Jope están en Judea. Y después de este texto veremos que va a ir a Cesarea a visitar a Cornelio. Y Cesarea está también en territorio samaritano. O sea, ya había dado pasos. Ya había ido a Judea, a Samaria. Pero, ¿y lo último de la tierra? ¿Dónde se quedó? ¿Habían obedecido a los discípulos? En parte. Después de escuchar a Pablo el testimonio del milagro de su conversión, ¿a qué llamó Jesús a Pablo? ¿A predicar a quiénes? A los gentiles. Viene Pablo, le cuenta a Pedro, dice que estuvo 15 días con Pedro. Imagínense, en 15 días lo puso al tanto de todo lo que había hecho Jesús con él y del llamado que el Señor le hacía que vaya a predicar a los gentiles. Entonces Pedro empieza a transformar su corazón y empieza a abrirse a los gentiles. Él
Era un hombre muy arraigado a sus raíces judías. Pero este milagro de Pablo, de la conversión de Pablo, le mueve el piso. Empieza a dar la espalda al temor. ¿A qué tenía temor Pedro? A la tradición judía, al temor a ser matado, destruido. Recuérdense que estaban persiguiendo a los cristianos. El temor a salir de su zona de seguridad. Jerusalén era un lugar seguro. Solo iba de visita a Samaria, a Judea. Pero el Señor le mueve el piso y Pedro empieza a dar pasos de obediencia. Más adelante vamos a ver cómo Dios le revela completamente su deseo de alcanzar a los gentiles. Y eso no les voy a spoilear porque es el mensaje que viene después. Así que no se lo perderán. En este texto vemos cómo Pedro retoma el llamado que el Señor le hizo. No lo hace a su manera, lo hace a la manera de Cristo. Se producen dos milagros, el de Eneas y el de Tabita, que lo que hacen es señalar a Cristo y que la gente crea y se convierta. Que a eso fue lo que lo llamó el Señor, a Pedro, a ir y a ser discípulos. Por último, Pedro se abre una nueva experiencia contra cultura y contra religión cuando se hospeda en la casa de Simón el curtidor. Muchos de nosotros también, en una etapa de nuestra vida, el Señor nos llamó a algo, a una misión. Muchas veces el Señor nos sacó del lodo, de lo peor, nos lavó, nos sanó, nos curó, nos puso ropa nueva y nos dio una misión. Y los primeros tiempos el corazón estaba lleno de alegría y ese deseo de cumplir con la voluntad del Señor. Sí, Señor, donde tú me mandes, allí iré. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Si tú lo que quieres es llevarme donde mis vecinos a que predique la palabra o a mi familia, yo voy a ir. Si tú quieres que te sirva en este ministerio en la iglesia, yo lo haré, Señor. Voy a hacer esto con pasión. Pero pasa el tiempo. Y muchas cosas han pasado, mucha agua ha pasado debajo del puente. Y hemos perdido el gozo. Nos olvidamos de esa misión para la que nos llamó el Señor. Y a veces estamos haciendo cosas buenas en la iglesia, pero no eso para que nos llamó el Señor. Y el Señor permite que pasen estos milagros, quizá no en tu vida, quizá en la vida de algún familiar, quizá en la vida de alguien de la iglesia, y tú ves nuevamente el obrar del Señor y te trae a la memoria aquello para lo cual Él te llamó. Y estás haciendo otra cosa. Y déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana. Mientras tú no estés haciendo aquello para lo cual el Señor te llamó, tú no vas a ser feliz. No vas a tener gozo. Vas a tener unas pequeñas alegrías, pero no vas a tener el gozo del Señor. Te lo digo por experiencia propia. Yo desde chiquita el Señor me llamó. Pero en mi juventud me aparté de los caminos del Señor, 10 años. Y yo quise ser feliz afuera, pero no podía. Y yo renegaba y decía, en la iglesia no era feliz, pero afuera tampoco. Porque yo no pertenecía afuera. Y el Señor permitió muchos milagros en mi vida que me trajeron de regreso a cumplir su propósito. Y no les digo que me reconcilié con el Señor y ahora sí cuesta para arriba, no. Han sido procesos, tiempos en que yo me metí a hacer cosas a las que Dios no me había llamado, pero estaba sirviendo al Señor.
pero no era eso lo que Él me llamó. ¿Y saben qué? Tenía un gozo parcial. Hasta que tuve que decir, me rindo. No a mi manera, a la tuya. ¿Y saben qué? Cuando nosotros cumplimos con el propósito que Dios tiene para mi vida, miren lo que estoy diciendo, que Dios tiene para mi vida, no es voy a cumplir el propósito que yo tengo en mi vida, sino lo que Dios tiene para mi vida. Ahí viene el verdadero gozo. Y saben que no es que yo paso feliz todo el tiempo. A veces hay momentos difíciles, hay pruebas, pero ¿saben qué? Tengo el gozo de saber que estoy obedeciendo a aquello para lo que Dios me llamó. Y hoy el Señor también quiere recordarte. ¿Te acuerdas tu primer amor? ¿Te acuerdas cuando lo dabas todo por el Señor? Cuando no te importaba que se burlen de ti, no te importaba madrugar, pasar hambre, pero tú corrías a escuchar la palabra del Señor. Y tú le dijiste al Señor, Señor, donde tú me mandes, a lo que tú me lleves a hacer, eso voy a hacer. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás haciendo eso? ¿O estás haciendo otra cosa? Y es momento de hacer un alto. Y así como Pedro, dejar atrás el temor. ¿A qué tenemos temor? Al rechazo, a de que no nos vaya bien, a que los hermanos piensen que yo me quiero poner en un lugar importante, al qué dirán. Ese temor lo vamos a dejar atrás y vamos nuevamente a poner nuestros ojos en Cristo. Así como cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, ¿se acuerdan? Él se bajó de la barca, empezó a caminar, pero ¿qué vio? La tormenta, el viento, las olas, y empezó a hundirse. Pero cuando se vuelve a encontrar sus ojos con Jesús, el Señor le da la mano, Pedro salió del agua. Y tú y yo lo que necesitamos ahorita es volver a poner nuestros ojos en Jesús. Ahí donde está nuestro lugar seguro, donde el temor se queda atrás. Y recordar las promesas que le hicimos al Señor. ¿Qué le prometimos al Señor? ¿Cuál fue el llamado de Dios a nuestra vida? Por eso yo les invito en este momento, nos vamos a poner de pie. Hermano Alejito está por ahí. ¿Qué dice la canción que cantamos? Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer sino mi canción. El Señor nos conoce tal cual somos. A Él no lo podemos impresionar. Aquí venimos vestidos de domingo, de hermanito aleluya. Pero a Dios no podemos engañarlo. Pero así como estamos, Él está con los brazos abiertos para recibirnos de nuevo. Así que vamos a cantar esta canción como una oración de nuestro corazón hacia el Señor.
grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Quiero dejarles dos cosas en las que ustedes puedan meditar. La primera, ¿cuáles son las obras que estamos haciendo por los demás? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cómo nos van a recordar el día que partamos a la presencia del Señor? Y segunda cosa, si hoy el Señor nos llama a su presencia, ¿podremos decir, cumplí con tu propósito en mi vida? Estas dos preguntas guárdenlas en su corazón, mediten, y les dejo el versículo final, el versículo 42. Esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Nuestra misión es que muchos crean en el Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.